Hola, es un gusto para mí poder saludarlos. Espero que todos estén bien y que puedan hacer todos los proyectos que gusten para que sigan disfrutando de todo lo que hagan. Yo feliz de poderlo hacer, tanto algo pequeño como grande. Lo disfruto mucho, lo hago con mucho cariño para todos. Y gracias por apoyarme. También suscríbase. Hay una ventaja muy grande que va a tener las notificaciones cuando yo suba un video, que estoy tratando de hacerlo cada semana. Estos zapatitos que ahora les voy a enseñar a tejer están hechos ya anteriormente, los hice con 2 agujas. Es un zapatito rosa con una mota blanca, recuerden, de 2 agujas, y unos cafés con un moñito. Y me están pidiendo que lo quieren hacer pero con gancho, así de que con todo gusto lo hago porque es algo muy fácil, sencillo de hacerlo. Este es para recién nacido. Aquí se dejan 8 puntos sin tejer, y estos que están para abajo, desde la mitad de la plantita para arriba, aquí son 10 puntos y 8. Este hilo es grueso. Pueden hacerlo un poquito más delgado, el grosor que ustedes gusten. Le dejan más puntos aquí y también más puntos aquí se tienen que tejer. Es muy sencillo, muy fácil de hacerlo. Lo pueden hacer a esta medida y a ustedes van a ver cuántos puntos necesitan más aumentar, porque esto se hace rápido. Un zapatito lo hace en un momentito, porque no tienen tejido difícil, es simplemente lo más sencillo. Estos zapatitos son una ternura, me encantan, lo disfruto tanto y con todo gusto. De nuevo les digo que si gustan, para cualquier tiempo, para recién nacido o para cualquier bebé, nunca están de más. Están preciosos, ya sean para niño o para niña. Este es el hilo que estoy usando. Es Baby Natural, son 100 gramos. Esta hilaza es de Turquía. Se teje con el gancho 3.5 milímetros. Lo puede tejer también con el 3. Es muy suave, tiene 51% de acrílico y 49% de algodón. Ahí en la cajita de descripción del video, ahí les voy a dejar el enlace de mi tienda en línea para que vean los colores que tengo. Queda el tejido muy suave, muy firme, muy bonito que queda. Si les sirve esta información, ahí está. Para hacer estas motitas de las botas, usé este hilo. Ahí también está en mi página. Es Ana Iris. Tengo en otros 2 colores. Si gustan visitar la página, ahí la van a ver. Voy a empezar el tejido con 19 cadenas. Tomo el lacito para empezar y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Es lo alto de la botita. Esto es lo que va a doblar. 8 puntos van a doblar para formar el doblez de arriba de la botita y lo que vaya a entrar a la mitad de la suela. Usted calcula más o menos, puede tejer esta misma cantidad y ya si ve la altura que tiene, según el hilo que tenga, es lo que va a dar la medida. Empiezo la primera vuelta desde el segundo punto, medio punto. Punto por punto vamos a tejer el medio punto. Y vamos a tener en total 18 medios puntos. Aquí tengo los 2 últimos. Este es el último.
y tejo una cadena para dar vuelta y empezar la segunda vuelta tomando el lacito de la parte de atrás, el lacito de la parte de atrás, vamos a llegar hasta el último espacio. Voy a terminar la segunda vuelta. Aquí tengo 2 puntos. Este es el número 17. El siguiente queda en la parte de atrás. Aquí está el punto, el lacito, que no se vaya a pasar ese último punto para que siempre tengamos los puntos exactos en cada vuelta. Vamos a tejer 20 vueltas en total. Aquí ya tengo 2, me faltan 18 vueltas. Siempre empezando con una cadena y desde el primer medio punto de la vuelta anterior se empieza a tejer el medio punto, sin olvidarnos de tomar solamente el lacito de la parte de atrás. Aquí tengo las 20 vueltas con 18 medios puntos. Voy a empezar, aquí tengo una cadena, le doy vuelta para empezar a tejer 10 puntos. Después de la cadena voy a tejer en el punto del lacito de la parte de atrás medio punto, un punto alto de una lazada tomando el lacito de la parte de atrás, y el punto alto lo tejo de 2 y 2 lazadas. El siguiente punto de una lazada es 1, 2 y 2. Los siguientes puntos de 2 lazadas, aquí tenemos 3, van a ser 4 puntos de 2 lazadas. Tengo 1, 2, este siguiente 3, y 4. Aquí son 4 y 3, 7, los primeros 3. Y vamos a tejer los siguientes 3 de una lazada, el primero, un punto, 2 y 2. En el siguiente, 2 y 2. Y el último, medio punto. Voy a dar vuelta sin cadena, voy a tejer en el lacito de la parte de atrás el medio punto, de nuevo de una lazada, 2 y 2. En la siguiente, 1, 2 y 2. Estos 3 los vamos a hacer cada que dejamos la vuelta y al terminar la vuelta, y 4 de 2 lazadas, aquí tengo 2, 3 y 4. Los últimos 3 tejo el primer punto, 1, 2 y 2, el siguiente de 2 y 2, el último medio punto, y así vamos a repetir. Le doy vuelta sin cadena, tejo en la parte de atrás el medio punto, el punto alto de 2 y 2,
siempre en el lacito de la parte de atrás. Aquí tejo 1, 2 y 2. Ahí tengo 3 puntos, 4 de 2 lazadas, ahí tengo 3 de 2 lazadas, 4, y siguen los 3. Este va 1, 2 y 2, el siguiente de 2 y 2, y en el medio punto un medio punto, y ahí está. Tenemos 3 líneas con este punto. Así vamos a seguir sin cadena. Le doy vuelta y tejo aquí en el primer espacio el medio punto, los siguientes 2 de una lazada, el primer punto de 2 y 2, el siguiente de 1, 2 y 2, 4 de 2 lazadas, tengo 2, 3, falta 1, los siguientes 2 de una lazada, el siguiente 2 y 2 y el medio punto, siempre en el lacito de la parte de atrás. Ahí está. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, nos faltan 3 líneas. Así como estamos haciendo estas, vamos a seguir sin cadena de inicio, el medio punto, y seguimos con el punto alto de 2 lazadas, el siguiente, aquí tengo 7 líneas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí corté el hilo, dejé suficiente hilo para unir la pieza. Aquí terminé con medio punto. Voy a tomar la punta del hilo, no necesito tanto, pero ya lo tengo así. Aquí voy a juntar esta parte que tenemos aquí al frente. Voy a pasar el hilo por este primer punto, el segundo, aquí paso el hilo, aquí voy a tomar este punto y regreso, este punto que quedó aquí suelto lo voy a asegurar con la punta. Ahí está unido. Estas 2 vueltas están al lado derecho del tejido y tenemos 3 al lado revés la vuelta. Esto lo vamos a tomar como lado revés del tejido. Aquí, como ya dimos la segunda pasada en este espacio que tenemos, vamos a poner un nudo aquí para que no se suelte. En esta parte, aquí ya no se va a soltar el hilo. Y ahora vamos a contar los puntos que tenemos aquí. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este punto vamos a empezar 10 puntos y 8 puntos no se van a tejer, que son estos mismos que están aquí, 8 y 10.
Aquí empezamos el primer punto. Voy a pasarlo de nuevo por la parte de arriba, solamente en este primer punto, un punto nuevo con un punto anterior. Al lado donde tenemos la hebra, tomamos un punto nuevo y donde ya pasó la aguja, aquí se ve que ya pasó la aguja, un punto nuevo tomando 2 hilos con el punto anterior de este lado. Este es el punto donde ya pasó la aguja, y este es el nuevo. Aquí ya vamos a terminar. Este es el punto donde ya había pasado la aguja. Este es uno nuevo donde ya pasó la aguja a este lado. Este es el último y aquí tenemos el punto anterior, y aquí voy a pasar de nuevo para tener este espacio terminado. Aquí voy a anudarlo para que esto termine. Ahí está. Ahora esto es la parte del frente, esta es la orilla, toda esta es la orilla. Aquí la tenemos, esta es la orilla, de acá de este lado hasta aquí. Aquí lo juntamos y esto lo vamos a juntar, estos puntos que tenemos aquí. Es un puntito que se va a ir tomando de cada vuelta hasta este espacio. Voy a tomar otro más de este lado y este es el último. Ajustamos. Ahí está ajustado la parte del frente. Tomamos una parte. Si usted ya sabe coser, ya sabe cómo ir juntando los puntos. Aquí regresé a este lado para ajustar todavía un poco más. Ahí está. Y hacemos un nudo para que esto no vaya a soltarse el punto, a hacerse grande. Aquí hago el nudo. Ahora lo que vamos a hacer, aquí ya quedó esto, la parte de abajo, y este es el frente. Estamos al lado revés uniendo esto, y aquí lo vamos a terminar en el lado de abajo, la plantita. Vamos a ir agarrando el punto. Aquí todo es igual, este espacio, todo es igual. Vamos a ir poniéndolos juntos. Aquí tomo 2 hilos, siempre tomando 2 hilos. Así vamos a seguir uniendo esta parte. Los puntos aquí están iguales de un lado y del lado contrario, y esos son los que se van a ir uniendo igual en la misma distancia para que todo quede bien firme los puntos al momento de estar uniendo. Aquí están ya en la costura que hicimos al final,
Ya lo tengo al lado derecho. Ahí está completamente. A la vista está para recién nacido. Es una medida exacta. Aquí le voy a colocar estas motitas. Lo hice de este estambre. Aquí están terminados con estas preciosas motitas. Están muy bellos, muy coquetos. Si le gustó, por favor, comparta el video para que muchas más personas lo puedan ver. Regáleme un like, suscríbase, comente. Aquí estoy con todo gusto. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, bienvenido todo. Gracias por ver el video. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.